vamos a ubicarnos en la temática de la cinética química y la cinética enzimática. Entonces, tema respecto a la cinética química, fíjense que tenemos que utilizar las herramientas matemáticas que fueron descritas originalmente para entender el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Eso tenemos nosotros que utilizar. Ahora, esas ecuaciones de movimiento no son exactamente las que tenemos aquí, son parecidas, hay conceptos parecidos, en particular uno de ellos que es el concepto de velocidad, ¿sale? Es muy importante. Vamos a ver por qué es importante que nosotros entendamos la parte cinética de una reacción química, además de la parte termodinámica. Ustedes conocen una gráfica de energía libre de Gibbs en contra de coordenada de reacción, ¿sí? ¿Sale? Si ustedes tienen que... Aquí tienen los reactivos sin reaccionar, ¿sí? A más B, y tienen el producto que es, o los productos E más D, ¿sí? Si ustedes tienen una diferencia de energías como esta, ¿sí? ¿Qué significa? Que delta G, en este caso, que es la G de C más D menos la G de A más B, en este caso, pues es más pequeña que cero, ¿no? ¿Sí? En este caso en particular. ¿Qué significa que esté pasando esto con respecto a la espontaneidad de una reacción química? Que sí es espontánea, ¿sí? Que se puede dar. Ahora, si esto es calores de formación, si es H's, delta H, en este caso, pues es que la reacción es exotérmica, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? Que entrega calor al medio. ¿Cómo le hago yo para llegar de calores de formación a energía libre de Gibbs? ¿Qué hago? Bueno, la entalpía es la H, ¿sí? Es que había una fórmula que relacionaba la entalpía y la entropía. La entropía, sí, es la entropía. ¿Sí? Entonces, es muy importante que incluya yo los grados de libertad del sistema, ¿sí? A incluir la manera en la que el sistema, ¿sí?, se reduce o se aumenta sus grados de libertad, yo voy a saber si esta reacción se da de manera espontánea o no, ¿sí? Es lo que yo estoy averiguando de aquí, ¿vale? Entonces, yo sé que es de manera espontánea, pero hasta ahí nada más puedo decir, ¿sí?, si se da o no se da de manera espontánea, ¿vale? Entonces, el ejemplo que les ponía yo hace tiempo cuando empezamos este curso es, si ustedes tienen el grafito y el diamante, ¿sí?, ustedes tienen aquí igual G, y aquí tienen la estructura del diamante, ¿sí?, y el grafito, pues sucede que tiene menos, pero mucho menos energía libre, mucha menos. Entonces, la transformación de diamante hacia grafito tiene una delta G que es negativa, ¿sí? Entonces yo les preguntaba qué caso tienen que les regalen un diamante, ¿sí?, si se les va a convertir en carboncito después de un tiempo determinado. No, pues la termodinámica te dice que se te va a transformar para allá, ¿sí? No tiene sentido entonces que se te transforme, ¿sí? Digo que te lo regalen. Entonces, ¿por qué? Pues aquí está la termodinámica. ¿Por qué lo aceptamos? Porque los diamantes son muy valiosos desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista industrial. ¿Por la qué? Bueno, estéticamente se ven bien, pero por la dureza que tiene. Por la dureza, sí. Pero ¿por qué no se transforman? Si la termodinámica te dice que es hacia abajo, que es espontánea, ¿por qué? Porque una manera de energía de una gran presión y no poder, o sea, aunque transcurre el tiempo, no va a llegar un punto en el que se acumule tanta presión, tanta energía que lo transforme a eso. No, pero cuando tienes el diamante aquí, ya no hay presión. Allá ya se fue la presión.
Cuando lo hiciste, sí, tienes la presión. Cuando tú generaste el diamante, pusiste presión. Pero cuando está aquí, ya no tienes la presión ahí. ¿Por qué no se realiza la transformación esta? O sea, sí, esas condiciones son ciertas, pero si tú agarras, por ejemplo, el oxígeno y lo aprietas, así a presiones elevadísimas como las que sufre el diamante, ¿sí? Se realizan cambios bien locos en el oxígeno, se vuelve negro, se convierte en un metal, lo que tú quieras, pero liberas la presión y regresa otra vez a ser el fluido que conoces. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el diamante no se transforma en grafito de manera espontánea si la termodinámica te dice, es espontáneo ese proceso de transformación? El acomodo de sus átomos. El acomodo de sus átomos. ¿Qué más? Pero la cinética, lo que están diciendo allá, la cinética, ¿sí? ¿Qué significa la cinética? ¿Sí? La velocidad de la reacción de aquí para allá, pues es muy lenta. ¿Por qué es muy lenta? ¿Por qué la cinética es muy lenta? A ver, David, tú que dijiste la cinética, ¿por qué la reacción es muy lenta? ¿Por qué es muy lenta? O sea, sí, es lenta, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que la reacción sea muy lenta? O sea, sí importa todo eso de alguna manera, pero no es la cuestión fundamental. ¿Alguien? Ya lo vimos, se los mencioné. Bueno, sucede que para transformar una estructura química de, pues, un acomodo, ¿sí? de átomos en otro, ustedes tienen que agregarle energía al sistema, ¿sí? Y resulta que la superficie de energía potencial aquí tiene un estado de transición que es muy alto en energía, ¿sí? Es altísimo en energía, es muy alto en energía. Es tan alto en energía que la velocidad de reacción, pues esto está, o sea, no, ni siquiera son segundos, ¿no? Ni años, son centenas, miles, pueden ser, ¿sí? Son muchos años. O sea, tantos que no nos alcanza la vida de una persona para observar el proceso de la transformación de un diamante en carboncito, ¿sí? ¿Sale? Entonces, por eso la importancia que tiene la cinética, la velocidad de una reacción. ¿Qué tan rápido sucede este fenómeno? Si es espontáneo, sí, la termodinámica me dice que es espontáneo, pero ¿qué tan rápido se da? ¿Sale? Por eso es importante la cinética química. Y las implicaciones en sistemas biológicos pues son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de procesos biológicos que lo que hacen es transformar una molécula en otra o en un conjunto de moléculas. Los metabolitos, ¿sí? Si ustedes hacen eso en un laboratorio, así con las herramientas que tenemos aquí, pues se tardarían años, ¿sí? En hacer, no sé, el proceso de transformación de la glucosa, como entra en el ciclo de Krebs, ¿sí? Se tardarían años en hacerlo. Toda una tesis de doctorado y no terminaría. Y el cuerpo lo hace así, de volada. ¿Por qué? Pues porque algo está pasando con la velocidad de reacción. Algo le está haciendo la maquinaria biológica que hace que la reacción suceda mucho más rápido que lo que pues, un químico en el laboratorio puede reproducir o puede hacer. ¿Sale? Entonces, primero, para comprender lo que las moléculas de importancia biológica hacen, tenemos que entender los conceptos de la cinética química así de laboratorio, normal, tradicional. Y ya luego vemos, o pueden ustedes ver, qué onda con los catalizadores, porque un catalizador también aumenta la velocidad de una reacción, ¿sí? ¿Qué le está haciendo a la reacción química? ¿Está cambiando el mecanismo? ¿No está cambiando el mecanismo? ¿Qué le está haciendo? ¿Sí? Necesitamos saber eso, es muy importante saber eso, ¿sale? Y ya después vemos, ¿sí? Cuando ya identifiquemos las reacciones, los conceptos típicos de la cinética, pues vamos a ver cómo estas moléculas biológicas también hacen esas modificaciones, ¿sí?
El orden de velocidad de una reacción química con o sin enzima es del orden de 200. ¿Sí? Una reacción química es 200 veces más rápido en la presencia de una enzima. Es muchísimo, es un montón. ¿Sí? Es algo que es muy importante. Pues por eso la importancia de comprender, ¿sí?, qué le hace esta montañita de energía a una reacción química. ¿Cómo puedo yo reproducir ese comportamiento de acuerdo a las leyes que yo conozco, que tienen que ver con las leyes del movimiento, resolviendo ecuaciones diferenciales y dando ecuaciones que me describan cómo sucede un fenómeno químico? ¿Sí? ¿Vale? Pues este tema es muy importante. Ustedes nada más llevan una clase de cinética y es esta. Y es medio semestre nada más, ¿no? Y es cinética química y cinética enzimática. Pues tenemos que aprovechar el tiempo para ver esas dos cosas y que se vayan con un sentido claro de lo que es y para lo que sirve, ¿no?, la cinética. ¿Vale? Entonces, cinética viene de kinetics, de kinetics. ¿Qué palabra es esa? Movimiento, ¿sí? Tiene que ver con el movimiento. Entonces, desde el punto de vista clásico de la física clásica, de la física newtoniana, el movimiento de una partícula, el movimiento de un cuerpo sigue pues las 3 leyes de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton, que es que un cuerpo permanece en su estado de reposo, de movimiento, hasta que una fuerza externa modifique esa condición, ¿sí? La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Y la tercera ley de Newton, que a toda acción tenemos una reacción, pero en el sentido contrario, ¿sí? Exacto. ¿Sale? Es lo que tenemos nosotros, como las leyes de Newton. Ahora, esas leyes de la cinética clásica, la cinética macroscópica, ¿cómo se pueden aplicar? ¿Cómo piensa usted que se pueden aplicar a una reacción química? ¿Qué es lo que se está moviendo en una reacción química? Las partículas se mueven, los átomos se mueven, pero tú no vas a describir el movimiento de los átomos en un analito. O sea, tú agarras, por ejemplo, 3 gramos de sosa y se lo mezclas a no sé, ácido clorhídrico humeante y o sea, no vas a ponerte a pensar qué tan rápido va una molécula a otra. Tiene que ver con eso, pero en ese momento en el laboratorio no lo haces. Es una propiedad macroscópica. Entonces, ¿cuáles son? Si el tiempo es importante, ¿qué cosas son las que se están moviendo? Que es bien importante. De acuerdo a una reacción química, lo que yo tengo es, tengo A moles de A, más B moles de B. Bueno, olvídense del equilibrio ahorita, ¿no? C de C más D de D. ¿Sí? ¿Qué cosas están moviendo? Desde el punto de vista, abstraigan, o sea, olvídense, vean el movimiento en 3 dimensiones, ¿sí? Una partícula, una particulota moverse, ¿sí? Pero ahora piensen en una reacción química. ¿Qué es lo que se está moviendo en una reacción química? Los reactivos. ¿Pero cómo? ¿Cómo que se mueven los reactivos? ¿Así? ¿Qué? ¿Electrones? Pues sí, también, pero ¿qué es lo que está cambiando? ¿La qué? La concentración, ¿sí? Lo que cambia es la concentración. Lo que cambian al final son, en una reacción química, A moles de A van a reaccionar con B moles de B y te van a dar C moles de C y D moles de D, ¿sí? ¿Qué es lo que se está moviendo? Cuando tú originalmente pones los reactivos, pues vas a tener, ¿sí?, A moles de A y B moles de B, ¿sí? Y después de un tiempo determinado, se te van a ir acabando, ¿sí? Y se van a ir convirtiendo en estos que están aquí, ¿sí? ¿Sale? Entonces, el concepto de movimiento aquí tiene que ver con cómo cambia la concentración, cómo cambia el número de moles a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese es el concepto que vamos nosotros a estudiar, ¿sale? Y bueno, definitivamente, pues ustedes pueden ver que en este proceso de transformación, pues la concentración aquí se va a mantener prácticamente constante, en el caso del diamante y el grafito. No hacen una reacción química típica, ¿sí? Van a ser en segundos, minutos, horas, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, la gente que se quiere dedicar a la parte farmacéutica en la industria, pues a veces les van a tocar hacer cinéticas de fármacos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Justamente la teoría que está detrás de esa cinética. Cómo la farmacocinética se construye, el prospecto que les he dicho, sus medicamentos, cuando estén tomando algo, lean el prospecto, vean ahí la información, váyanse al Bademecum, está en línea, chequen qué significa farmacocinética, farmacodinamia, ¿sí? Eso lo tienen que entender, ustedes son farmacéuticos, esos son los fundamentos de su trabajo. Y ahí, para desarrollar esos prospectos y esa información científica, una de las cosas que se hacen es ver cómo se transforman estas cosas en el cuerpo, ¿sí? A lo mejor muchos de esos estudios tienen análisis in vitro, ¿sí? O a lo mejor análisis in vivo, ¿sí? Medir la concentración de un cierto reactivo de una molécula a lo largo del tiempo, ¿sí? Las pruebas clínicas, ¿cómo creen que se hacen en seres vivos? Cuando un fármaco ya está casi listo para sacarse al público, pues se agarran conejillos de India, a ver quién se quiere ganar una lana, ¿sí? Los juntan, les dan una molécula que se esté probando y tienes que ir al baño cada hora, echarte tu orinar en un vasito de muestra y te están analizando, ¿no? A ver cómo estás eliminando la molécula, cuáles son los metabolitos, ¿sí? Y eso está relacionado, conectado justamente con cómo se transforman las cosas en el cuerpo. También la pueden medir en plasma, ¿sí? Y al final todo eso lleva información cinética química, todo eso lleva información cinética, ¿vale? Bueno, entonces el concepto de movimiento es muy importante. Nosotros entonces vamos a tratar de describir con las ecuaciones así muy parecidas a las de la cinética newtoniana, el movimiento, en este caso de las concentraciones. ¿Cómo cambian las concentraciones con respecto al tiempo? ¿Sale? Bueno, entonces, pues son reacciones químicas las que vamos a describir, ¿sí? Entonces tenemos que partir del hecho de que en una reacción química yo lo que tengo es un conjunto de reactivos y un conjunto de productos, ¿sí? Entonces voy a escribir una reacción típica, ¿sí? Con N reactivos y M productos, ¿sí? En este caso tengo A moles de A más B moles de B, así, los reactivos que quiera, ¿sí? Y esto voy a proponer primero que es una reacción irreversible. Para ahorita está bien. Irreversible significa que no hay vuelta para atrás, ¿no? No hay un equilibrio. Y tengo E moles de E más F moles de F. Y ahí están los reactivos y los productos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Pues bueno, yo puedo saber así a primera vista, o puedo tratar de entender cómo se modifican estos números de moles pues a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Sale? Yo puedo, por ejemplo, relacionar el cambio en el número de moles a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, quiero saber el cambio en el número de moles de A, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Y ahí aparece nuestra famosísima derivada, ¿no? La derivada del número de moles de A con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Pues esta es una velocidad, ¿no? Es la velocidad con la que reaccionan el número de moles de A. ¿Sí? Es una velocidad. ¿Cómo está nuestra velocidad vieja en Newton? La derivada de X con respecto a T, ¿sí? ¿Cuál es la función a conocer en Newton? X. ¿Cuál es la función a conocer en cinética química? El número de moles o la concentración, ¿sí? ¿Sale? Es lo que queremos saber cómo se transforma, ¿sí? Entonces, esto es una suerte de velocidad de transformación, la velocidad con la que reacciona el número de moles. ¿Por qué estoy diciendo cómo cambia el número de moles de A cuando pasa una unidad de tiempo? ¿Cómo se ven modificados? ¿Sí? Fíjense que voy a hacer un truco, lo voy a dividir entre el cambio del número de moles de B con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sale? ¿Cómo cambia el número de moles de A
con respecto a cómo cambia el número de moles de B, ¿sí? Esto que está aquí, pues tiene un valor muy claro con respecto a la reacción que estamos poniendo aquí porque tiene una estequiometría. ¿Cuánto vale esto? ¿A cuánto vale esto? Así, sin sacar calculadora me lo pueden decir así. ¿A cuánto? ¿Número de moles de qué? A, ni siquiera número de moles. Coeficiente estequiométrico A menos el coeficiente estequiométrico de B. ¿Sí? Porque esta es la ley que tengo, ¿no? Aquí. La ley en la cual se mezclan, o la manera en la que se mezclan estos reactivos es de acuerdo a su estequiometría. ¿Sí? Ustedes ya debieron balancear la ecuación química, ¿sí? Ya pasaron por eso en química general. Y ya saben cómo se combinan estos reactivos para dar un producto particular, ¿sí? Entonces, pues miren, qué interesante, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, lo que puedo hacer es manipular estos datos, ¿sí? Para tener lo siguiente. Esto que está aquí, fíjense, esto que está aquí, yo lo puedo pasar del lado izquierdo dividiendo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y esto que está dividiendo lo puedo pasar de este lado multiplicando, ¿sí? Entonces lo que tengo es 1 sobre A, la derivada del número de moles de A con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre B, la derivada del número de moles de B con respecto al tiempo. ¿Sale? Esa es no es una definición, es una realidad, ¿sí? Yo defino el concepto de velocidad, ¿sí? Sin embargo, esto lo obtengo de la combinación estequiométrica, de cómo se combinan estequiométricamente los reactivos. ¿Sale? Y ahora sí voy a hacer una definición, ¿sí? Yo voy a poder definir el flujo, ¿sí? De materia que va de este lado hacia ese lado, ¿sí? El flujo, ¿vale? Entonces, el flujo o la tasa de conversión, ¿sí? La tasa de conversión. Y esto, ¿se acuerdan que en la ley de Fick el flujo se llamaba J, ¿no? Así, hagan de cuenta que nosotros, la gente que se dedica a la ciencia, luego se queda con una literal y eso es flujo, ya como que agarramos cierto cariño a esas literales y ya, se queda así, ¿no? Entonces, J es la tasa de conversión, ¿sí? O el flujo de materia, ¿sí? Y esto se define así, tiene una razón de ser. Los tres iguales es porque es una definición, ¿sí? Es el negativo de 1 sobre A por la derivada del número de moles de A con respecto al tiempo, ¿sale? Y esto es igual a menos 1 en B, según nuestra propia definición, la derivada del número de moles de B con respecto al tiempo, ¿sí? Y esto es igual a menos 1 en C, si C fuese un reactivo, ¿sí? Sería menos 1 en C, la derivada del número de moles de C con respecto al tiempo. Y todos los reactivos tienen signo negativo, 1 sobre su coeficiente estequiométrico por la derivada de los números de moles de ese reactivo en particular con respecto al tiempo. ¿Sale? ¿Y qué pasa con los productos? Pues ahí sí va positivo, 1 sobre E, la derivada del número de moles de E con respecto al tiempo, 1 en F, la derivada del número de moles de F con respecto al tiempo, ¿sí? Los reactivos que ustedes quieran poner ahí. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, esto que tengo aquí es una idea de flujo, es una definición. Ahora, ¿por qué ustedes creen que los reactivos tienen signo negativo y los productos tienen signo positivo? Ahí está, ¿sí? Porque la concentración de los reactivos va disminuyendo respecto al tiempo, ¿sí? Y la de los productos va aumentando, ¿sí? Y eso tiene que ver con el concepto de velocidad, ¿sí? Si yo en vez de ir, si considero que es mi eje de las X, si yo en vez de ir hacia adelante avanzando conforme va creciendo X, voy para atrás,
realmente tengo una velocidad negativa, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues se va disminuyendo la concentración, ¿sí? Por eso, justamente, le pongo el signo negativo, ¿sale? Pero fíjense que tengo yo una propiedad, esta, que depende de la cantidad de materia, ¿sí? El número de moles es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿Cómo se llaman esas cantidades de materia que dependen de la cantidad? Esas propiedades de algún sistema que dependen de la cantidad de materia. Pues es una propiedad extensiva, ¿sí? Es una propiedad extensiva y a nosotros no nos gusta tanto manejar propiedades extensivas porque siempre las tenemos que relacionar con tanta cantidad de materia, ¿sí? Esto es cierto para esta cantidad de materia y esto es cierto para una cantidad diferente de materia, ¿sí? Entonces, cuando tengo una propiedad que es extensiva y la quiero hacer intensiva, ¿qué es lo que hago? Eso lo vimos en termodinámica. ¿No podemos hacer relaciones de Maxwell? Para estudiar. No te vayas tan lejos. No, de hecho, antes de las relaciones de Maxwell, ya cuando tienes las relaciones de Maxwell, son con propiedades termodinámicas o de hecho funciones termodinámicas que ya de hecho son propiedades intensivas de la materia. Pues tengo que usar otra propiedad extensiva, ¿sí? Para hacer una división, para que me dé una propiedad, en este caso, que es intensiva, ¿sí? Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva, ¿sí? La densidad, ¿cómo se escribe? Y es una propiedad intensiva. El volumen, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a definir el concepto de velocidad de reacción, ¿sí? Y también es una definición. Aguas con esto, es R, ¿sí? Y a veces en español se maneja, en los textos en español, como V, ¿sí? Son sinónimos. En inglés se dice rate of a reaction, ¿sí? Que es tasa de reacción, ¿sí? ¿Sale? Pero nosotros en español le llamamos velocidad de reacción. Está bien, ¿sí? No pasa nada, nada más acuérdense, ¿sí? Pueden ser encontrarla como R, pero encontrarla como V, ¿vale? Entonces, esta R es J entre V, que es el volumen, ¿sí? Pues vamos a ver qué pasa con esos, con estas J's que yo he definido cuando las divido entre el volumen. Lo que tengo es 1 sobre el volumen. Vamos a ver qué pasa con la primera, menos 1 sobre A, la derivada del número de moles de A con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces fíjense que tengo aquí algo, pues un conocido, ¿no? La derivada con respecto al tiempo, pues es, en este caso particular, el volumen. Yo estoy proponiendo que no varíe con el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente decir que NA, ¿sí? El volumen que está afuera, lo puedo pasar adentro, ¿sí? Y antes de derivarlo con respecto al tiempo, puedo hacer NA sobre V. Y esto se llama concentración, ¿sí? Es molaridad. Esto es una concentración de A. Y esto es molaridad, ¿sí? Nuestro concepto de concentración típico, ¿sí? Entonces, pues ya está bastante más fácil el asunto, ¿no? Realmente esto que tengo aquí, pues es menos 1 en A por la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Sale? Entonces ya me fui desde la reacción química, pasando al concepto de cambio en la masa a lo largo de una reacción, cambio de número de moles. Definí un concepto de flujo de materia, ¿sí? Y además desarrollé una propiedad intensiva, dividiéndola entre otra extensiva, esta J, ¿sí? que me da esto. Y al final, la velocidad de reacción, yo la puedo escribir de la siguiente manera. En una reacción como esta, es 1A, la derivada de A con respecto al tiempo, esto es igual a menos 1 sobre B, la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo, ¿sí? Y así, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y para los reactivos, pues es positivo 1 sobre E, la derivada de la concentración de E con respecto al tiempo, y esto es igual a 1 sobre F, la derivada de la concentración de F con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahí están. Ya tenemos un concepto muy importante, que es la velocidad de una reacción. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, si les preguntan cuál es la velocidad de una reacción, pues es este concepto. La derivada de la concentración con respecto al tiempo multiplicado por el inverso del coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Ahora, si son reactivos, van con signo negativo. Si son productos, van con signo positivo. ¿Vale? Es el primer concepto que estamos viendo de cinética, la velocidad de una reacción. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Bueno. Entonces, lo siguiente es otro concepto bastante importante que no se les debe confundir con la definición de velocidad de reacción. Ahí pónganle ustedes aquí velocidad de reacción. ¿Sí? Ahí le ponen. Es el concepto de velocidad de reacción. ¿Sí? Y lo que sigue es algo que se llama ley de velocidad. Una ley de velocidad. Ahora fíjense que la ley de velocidad es algo que se observa experimentalmente. ¿Sí? Voy a tratar de conectar con Newton, ¿sí? Para que vean que no es nada más un invento esto. ¿Sí? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sale? Es la segunda ley de Newton. Aquí estoy definiendo el concepto de aceleración, ¿sí? Y de una fuerza. Cuando yo lo aplico a un caso en particular, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo es que este cuerpo está sujeto a la ley de la gravitación universal, a la ley de la gravedad de la Tierra, entonces aquí sustituyo esta F por mg, ¿no? ¿Sale? Entonces ya hago toda la chamba que ya vimos. Esto se va y esto es la segunda derivada de x con respecto al tiempo y esto es igual a g. Y adivinen qué se tiene que hacer. Tengo que integrar 2 veces esta ecuación, ¿sí? Y ya lo vimos aquí, ¿sí? Lo vimos en la parte de las matemáticas. Si yo la integro 2 veces, lo que me queda es que x es igual a x0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, en este caso estoy usando una ley, ¿cuál? La de la gravedad. ¿Por qué? Porque quiero saber, debido a esta definición de fuerza, m por a, quiero saber cómo se mueve este sistema, ¿sí? En particular. ¿Vale? Y al final tengo una ecuación diferencial y la integro. La mala noticia es que lo mismo va a pasar con la cinética química. Tengo una ecuación diferencial, ¿sí? Y esa ecuación diferencial la tengo yo que relacionar con una ley de velocidad para poder integrar y poder saber cómo varía la concentración a lo largo del tiempo, que es lo que yo quiero saber, ¿sí? Una ecuación, una función que me describa eso. Entonces, la ley de velocidad es algo como esto. La ley de velocidad R es igual a K por la concentración de A a la alfa, B a la beta, ¿sí? Son las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Etcétera. L a la gamma. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí es una expresión que se obtiene experimentalmente, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se obtuvo esto, mg? Que la fuerza que siente un cuerpo debido a la gravedad es mg, pues dejando caer cosas, ¿no? Y midiendo
midiendo tiempo. Fue experimento. Y ahí pudieron medir el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Fue experimental. Aquí también lo tengo que hacer así. Tengo que medir mis concentraciones de mis reactivos a lo largo del tiempo en el experimento y proponer una ecuación de estas, ¿sí? Para después poder resolver la ecuación diferencial y dar un norte de cómo cambia la concentración con respecto al tiempo. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, la ley de velocidad, ¿qué es la ley de velocidad? Pues bueno, es una expresión que se obtiene experimentalmente y es la relación de las concentraciones de los reactivos multiplicados por una constante, ¿sí? Y estas las concentraciones elevadas a ciertas potencias. ¿Sí? Ahora fíjense, bien importante, y no quiero que se me confundan ahorita, ¿sí? Bien importante, alfa, beta, gamma no tienen por qué ser los coeficientes estequiométricos. Desde ahorita se los digo así, ¡hey! ¿Sí? No tienen por qué ser los coeficientes estequiométricos, no es directo. Hay ciertas ocasiones en donde sí, efectivamente son los coeficientes estequiométricos, pero vamos a ver cuáles son esos casos especiales que efectivamente estas potencias son los coeficientes estequiométricos. ¿Sale? Nada más recuerden. ¿Sale? Y usualmente estas alfa, betas, gamas son enteros o medios enteros, es decir, puede ser un medio, 1, 3 medios, 2, ¿sí? Así, ¿sale? Se van sumando de 0.5 en 0.5. Es como se encuentran en la naturaleza, ¿sale? Es decir, puedo tener una ley de velocidad que diga que R es igual a K por la concentración de A la 3 medios, sí puedo. Puedo encontrar otra ley de velocidad que me diga que la velocidad es la concentración de A elevado a la 1, la concentración de B elevado a la 2. Sí lo puedo. ¿Sí? ¿Sale? Sí lo puedo obtener. Entonces, el chiste es, nosotros debemos encontrar una manera de relacionar datos experimentales con leyes de velocidad, ¿sí? Y con comportamiento de la concentración a lo largo del tiempo. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poder entender. Y además, tenemos que conocer también la naturaleza de esta K, ¿sí? Obviamente esta K es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que me dice cómo va variando la concentración a lo largo del tiempo. Porque R es la velocidad de reacción, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos en ciencia es, pues esto es proporcional a esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, la fuerza que siente una carga negativa respecto a otra carga, ya sea del mismo signo o de signo contrario, va como el producto de sus cargas dividido entre el cuadrado de la distancia por una constante de proporcionalidad, ¿sí? Y esa constante de proporcionalidad sabemos que es 1 sobre 4 pi por epsilon 0, ¿sí? Eso lo vieron en electromagnetismo, ¿sí? Esas constantes de proporcionalidad, pues sí son como el cuchareo, ¿no? Que tenemos que hacer para que las cosas nos den. Pero muchas veces esas constantes tienen información física, química, fisicoquímica muy importante del fenómeno, ¿sí? Si ustedes encuentran una constante, pues pueden ser muy famosos en este mundo, ¿no? Como la constante de Boltzmann, como la constante de Planck, o sea, hay constantes muy famosas, ¿sí? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a trabajar en esto, ¿sí? Ahora fíjense, es bien importante entonces definir, además del concepto de velocidad de reacción, además del concepto de ley de velocidad, definir otros conceptos importantes, que son el orden de reacción, ¿sí? Orden de reacción. Eso de los órdenes lo han escuchado, ¿sí? Que una ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque vienen segundas derivadas, ¿no? ¿Sí? O una ecuación cuadrática, porque pues, está el coeficiente, la potencia más alta es un cuadrado, ¿sí?
En este caso, ¿cómo definimos el orden de reacción? ¿Sí? El orden de reacción es la suma de las potencias a las cuales está elevada la ley de velocidad. Es decir, es alfa más beta más lo que toque más gamma. ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo puedo decir que el orden de reacción pues, es la suma, ¿sí? Desde, bueno, lo vamos a poner así, ¿sí? Porque no sabemos de cuántos coeficientes tenga. Así, tal cual. Donde estos son las potencias, ¿sí? Es una suma de todas las potencias. ¿Sale? Entonces fíjense, ¿cuál es el orden de reacción si una reacción sigue esta ley de velocidad? 3 medios, ¿sí? ¿Cuál es el orden de reacción si sigue la de abajo? 3, ¿sí? ¿Sale? Entonces, este es el concepto de orden de reacción. Luego van a ver que es muy útil, ¿sí? No es nada más para molestar. ¿Qué otra cosa? Molecularidad. La molecularidad es la suma de los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Pónganle ahí, la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. La molecularidad. Entonces le puedo poner así, M es igual a más B más, en este caso creo que el último, vamos a hacer así nada más B, ¿no? Todos los coeficientes estequiométricos. De los coeficientes estequiométricos. De los reactivos, nada más. Nada más reactivos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A más 2B, ¿sí? Es igual a C, y tengo una ley de velocidad que me dice que R es igual a K por la concentración de A por la concentración de B. A ver, díganme la molecularidad y el orden de reacción de esta reacción. ¿Será qué? 3. Ajá. ¿Y el orden? 2. Ahí está. Ejemplillo rápido. ¿Sí? Entonces, no siempre la molecularidad es la misma que el orden de reacción. La mayor parte de las veces no lo es. ¿Sí? Y más porque hay veces, ¿sí?, que sucede que la ley de velocidad, aunque sea una reacción de esta naturaleza, nada más depende de uno de los reactivos. ¿Sí? Pues se puede dar así. Aquí el orden de reacción pues es 1. ¿Sí? Puede ser así. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? Ok, les voy a poner algunas reacciones y me van a decir cuáles son los órdenes de estas reacciones. Bueno, entonces vamos a tener esta reacción, por ejemplo, hidrógeno y yodo reaccionan para formar este hidruro o yoduro, y tengo R, la ley de velocidad encontrada experimentalmente es K por H2 por I2. Tengo el óxido de nitrógeno más oxígeno para dar el dióxido, y esto tengo una ley de velocidad que va K por helio al cuadrado por O2. Tengo, por ejemplo, más oxígeno
tengo NO, tengo 2 SO3 y la ley de velocidad es... Tengo esta reacción muy importante, que luego la veremos. Dime. ¿Cuál? No, es así. Ahorita vemos justamente. Bueno, esos son los tipos de leyes de velocidad que pueden ustedes encontrar en el experimento, ¿sí? O en tablas, o incluso la gente que ya las ha hecho, pues las reporta, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, en las dos primeras reacciones, tenemos que, pues, la molecularidad coincide con el orden de reacción, ¿sí? ¿Sale? No tenemos problema. ¿Cuál es el orden de esta reacción? ¿El orden de esta reacción? 3, ok. ¿Cuál es el orden de esta reacción? 3. Ahora fíjense, esta reacción es muy peculiar. Sucede que el SO2 no está en la ley de velocidad. ¿Quién está en la ley de velocidad? El NO, el catalizador, ¿sí? Entonces, en este caso, bien particular, tenemos que el catalizador es el que se encuentra, es el que se encuentra en la ley de velocidad. Es un caso peculiar, pero hay un montón de estos. Hay un montón de casos que en la ley de velocidad aparece esa molécula que va a activar la reacción química, que activa alguno de los reactivos para que se produzca la reacción. ¿Sale? Y a ver, ¿cuál es el orden de reacción de esta cosa? Que por esto lo vamos a sacar, aquí en clase. A ver, aquí, pues, esto está elevado a la 1, esto elevado a la 1 medio, y esto elevado a la 1, y esto elevado a la 1. 3 y medio, como... No tiene sentido, pero cuando tengan cosas así, o sea, no hay un orden de reacción particular, simplemente no se reporta, ¿sí? La ley de velocidad es así. Es de orden, quién sabe, no, pero es así, ¿sí? No se reporta. Pues porque la definición es muy clara, ¿no? Es la suma, ¿sí? En este caso tendrías una división, ¿no? Y pues eso ya no está en la definición del orden de reacción. ¿Sale? Entonces fíjense que además del orden de reacción, hay una cosa que se llama pseudoorden, que se me olvidaba decirlos. El pseudoorden de reacción. Fíjense que en este caso, la reacción respecto al NO es de pseudoorden 2. ¿Sí? Los pseudoórdenes son las potencias a las cuales están elevados algunos reactivos en particular, o un reactivo en particular. ¿Sí? Entonces, en este caso, para esta ley de velocidad, los pseudoórdenes son de 2 y de 1, de 2 respecto al NO y de 1 respecto al O2. ¿Sale? ¿Sí? Pues ya tenemos, ¿qué pasó? A los cuales están los pseudoórdenes son las potencias a las cuales están elevados, ¿sí? Las concentraciones de algún reactivo en particular, ¿sí? Y te preguntas, ¿cuál es el pseudoorden de esta reacción respecto al NO? Pues de 2. ¿Cuál es respecto al O2? Pues de 1. ¿Sale? Bueno, entonces, además de esto, yo lo que quiero hacer cuando encuentro una ley de velocidad experimental, cuando veo que esta ley puede estar relacionada con mi concepto de velocidad de reacción,
y obtengo pues, esa concentración, cómo cambia a lo largo del tiempo. Quiero saber cómo cambia esos reactivos, cómo se transforman, ¿sí? Y quiero saber cuál es el mecanismo de reacción. Es una de las cosas que vamos a ver aquí, ¿sí? Y bueno, además de eso, quiero que piensen ustedes cómo le hago yo para medir la concentración de un par de reactivos o de n reactivos a lo largo del tiempo en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo le hago para medir la concentración de los reactivos a lo largo del tiempo en una reacción química? Pues para conocer la cinética. Para conocer esto, pues tengo que saber medir a lo largo del tiempo cómo cambia el reactivo A, el reactivo B, el reactivo C. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dijeron pH? Pues, por ejemplo, puede ser con titulación. Cuando uno de los reactivos es un ácido, pero cuando no es una reacción ácido-base, ¿qué hacen? Depende del tipo de reacción, como qué aspectos físicos de precipitación, puede ser mediante esa cantidad, puede ser por colorimetría también en algunas cosas. Colorimetría, pero exacto, pero realmente si no quieres tener pues tantas condicionantes, sino si es bueno, es que no quiero depender de si hay o no precipitado. ¿Sí? Pues hay una cosa que se llama espectroscopia, bueno, y se llama así, no espectroscopía, está mal pronunciada espectroscopía, no tiene acento en la I, es espectroscopia, según la Real Academia Española es espectroscopia, y justamente lo que hacemos es ver cómo es afectada una molécula con la luz, ¿sí? Y de hecho tenemos espectrofotómetros, ¿sí? ¿Y qué medimos? Pues la absorbancia y la transmitancia. Usualmente pues en el UV visible, ¿sí? Y con eso se saben las concentraciones, ¿sí? La concentración depende directamente de la absorbancia. Mientras más absorba una muestra, pues es que tiene más de esa sustancia en particular. Vamos nosotros a tratar de entender un poquito de los fenómenos que se dan en esa sustancia cuando entra la luz, porque no cualquier longitud de onda afecta, ¿sí? Ustedes tienen que estar ahí escogiendo, subiéndole, bajándole a los nanómetros de la longitud de onda, pues para ver en cuál de ellos absorbe, ¿sí? O a lo mejor si están buscando uno en particular, algún reactivo que ustedes ya conocen que absorbe en una longitud de onda, pues ese es el que van a ir buscando, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces, pues seguimos el viernes.